Ponte cómodo y prepárate para escuchar 3 historias de terror que seleccioné especialmente para ti. No hay prisa, solo tienes que relajarte y dejarte llevar por las historias. Así que, donde sea que estés, ajusta tus sentidos y acompáñame en este viaje. A veces, el terror llega desde donde menos lo esperamos. En los años 70, en un barrio humilde de Alicante, ocurrió un caso que dejó sin palabras a la policía, a los médicos y a los vecinos de la comunidad. Se trata de una historia que muchos consideran leyenda, aunque periodistas de la época dicen haberla investigado a fondo y aseguran que, si bien carece de documentación gráfica, los testimonios y la conmoción fueron reales. Hasta hoy, de cómo y por qué sucedió, sigue sin respuesta. Esta es la historia de Isabel, una madre soltera con apenas recursos, conocida en el vecindario por su silencio y su actitud reservada. Nadie sabía mucho de ella, solo que pasaba la mayor parte de su tiempo en su pequeño piso con su bebé, a quien parecía observar con una mezcla de obsesión y frialdad. En el vecindario circulaban rumores sobre su vida. Algunos comentaban que había tenido una infancia difícil, otros decían que había llegado al barrio huyendo de una relación que terminó mal. Rara vez intercambiaba palabras con los vecinos. Su ropa, siempre la misma, reflejaba una situación económica precaria. Sus gestos eran mecánicos y fríos, y con el paso de los meses, la gente del barrio empezó a notar comportamientos cada vez más extraños. Los vecinos decían que se la veía despierta a todas horas de la noche, y a veces podían escucharla hablar sola, en susurros, como si intentara calmar algo dentro de ella. Pero lo más perturbador era el llanto del bebé, un llanto desesperado que parecía no cesar nunca. Había noches en que el bebé lloraba hasta el amanecer, mientras Isabel lo observaba, inmóvil, desde la penumbra de la ventana. Era un llanto tan desconsolado que algunos vecinos no podían evitar estremecerse. «Algo no está bien en esa casa», comentaba la señora del segundo piso. «Ese niño no llora como los demás. Es como si llorara de dolor, de un dolor que nunca cesa». La situación empeoró hasta que una vecina más osada se armó de valor para hablar con Isabel y le sugirió llevar al niño al médico. Fue en vano. Isabel la miró fijamente, con ojos hundidos y oscuros, y, sin decir palabra, cerró la puerta en su cara. Unos días después, el bebé fue llevado al hospital, no porque Isabel hubiera accedido, sino porque la policía local fue alertada y acudió al piso, encontrando al bebé en un estado preocupante. Lo trasladaron de inmediato al hospital. Durante el trayecto, el niño lloraba con la misma intensidad desgarradora, y hasta el conductor de la ambulancia, un hombre experimentado, confesó que nunca había oído un llanto tan perturbador. Al llegar, el médico notó algo extraño. El bebé tenía pequeñas heridas en la cabeza, apenas visibles pero inquietantes. A medida que el médico revisaba, notaba algo en la expresión del niño, un sufrimiento profundo y silencioso que no encajaba con nada que hubiera visto antes. Ordenó radiografías de inmediato. Cuando llegaron los resultados, las radiografías revelaron algo inimaginable. Había agujas de coser, 27 agujas, para ser exactos, distribuidas por todo el cráneo del bebé. Pero lo más desconcertante era que estaban colocadas con una precisión inhumana. Ninguna tocaba zonas vitales. Era como si alguien las hubiera dispuesto a propósito, cuidando cada detalle para que el bebé sufriera sin morir. Los médicos y enfermeras que vieron las imágenes sintieron un escalofrío. Uno de los cirujanos más experimentados del hospital fue llamado para analizar el caso. Él mismo no podía creer lo que veían sus ojos. La colocación de las agujas era milimétrica, hecha con un conocimiento aterrador de la anatomía. En todo su tiempo de profesión, nunca había presenciado algo tan macabro. «Esto es imposible. Es como si alguien hubiera tenido la intención de infligir un dolor constante y eterno», murmuró el cirujano,
incapaz de apartar la vista de la radiografía. Cuando llevaron a Isabel para interrogarla, todos esperaban alguna clase de explicación, cualquier palabra que arrojara luz sobre esa atrocidad. Pero Isabel permaneció en completo silencio. Ni una palabra salió de su boca. Los agentes intentaron de todo, la presionaron, le insistieron, pero ella simplemente los miraba, con la misma expresión vacía de siempre. Incluso el inspector más experimentado sentía una incomodidad creciente durante el interrogatorio. Decían que Isabel parecía estar en otro lugar, como si lo que estaba sucediendo allí no tuviera ninguna relación con ella. No había confesión, ni arrepentimiento, ni explicación alguna. En el vecindario, el caso de Isabel y las agujas se convirtió en un secreto sombrío, y pronto comenzaron a correr rumores de todo tipo. Algunos decían que Isabel había sido influenciada por algo oscuro, como si fuerzas desconocidas, invocadas a través de algún tipo de ritual, la hubieran controlado, llevándola a torturar a su propio hijo. Era imposible no preguntarse quién o qué le había susurrado a Isabel. ¿Por qué se sumió en ese silencio eterno, como si llevara consigo un secreto que no se atrevía a pronunciar? Al final, Isabel fue enviada a un hospital psiquiátrico. Pasó el resto de sus días allí. Nunca volvió a pronunciar una sola palabra sobre el caso, ni siquiera en sus últimos días. El niño fue dado en adopción y atendido por los médicos, quienes lograron asegurar que no sufriría secuelas físicas graves. Dicen que hay silencios que esconden secretos tan oscuros que dejan una marca invisible, y que algunas personas cargan con ellos para siempre, en un mutismo tan eterno como el dolor que han causado. Quizás ya hayan oído esta historia, o tal vez no. Lo que voy a contarles me llegó hace un tiempo. 5 jóvenes, 3 chicos y 2 chicas de entre 18 y 23 años, que solo querían disfrutar de un fin de semana de fiesta y borrachera en una casa de campo, pero lo que encontraron jamás lo podrán borrar de sus mentes. Todo estaba preparado para un fin de semana épico, un fin de semana por delante y muchas ganas de emborracharse. Era viernes y lo tenían todo listo: alcohol, alcohol y más alcohol. Nada más importaba, solo la diversión. Sergio, el dueño de la casa, bueno, en realidad de sus padres, había quedado con ellos a las 4 de la tarde para partir. Solo faltaba Héctor, que no daba señales de vida. El tiempo pasaba y la impaciencia crecía. Tras una hora de llamadas sin respuesta, por fin apareció. Cuando Héctor subió al coche, todos lo notaron de inmediato. Tenía marcas en la cara y arañazos visibles en los brazos. Le preguntaron rápidamente qué le había pasado, pero él solo dijo que había sido un accidente, que no era nada grave. No insistieron. Tenían demasiadas ganas de llegar a la casa y empezar a beber, divertirse como tantas veces habían hecho. El trayecto hacia la casa fue relativamente tranquilo, hasta que a mitad de camino, Sergio, quien conducía, recibió una llamada de su trabajo. Le pedían que fuera a trabajar ese mismo fin de semana. Aunque le molestó, decidió llevar al grupo a la casa, dejarlos allí y luego regresar a la ciudad. Les prometió que volvería el domingo por la mañana para recogerlos. Cuando finalmente llegaron, la primera impresión de la casa fue inquietante. Estaba claro que llevaba mucho tiempo sin ser habitada. El polvo cubría los muebles, las ventanas eran oscuras y la maleza rodeaba la casa como si quisiera devorarla. Era una casa de 2 plantas, completamente aislada, sin vecinos a la vista. Todo estaba desierto. Se organizaron rápido. Las 2 chicas dormirían en la planta baja y los 2 chicos en la planta superior. Querían instalarse y empezar la noche, pero justo cuando comenzaban a relajarse, algo cambió. Desde la planta alta, los chicos comenzaron a escuchar gritos desgarradores de mujeres, como si alguien estuviera siendo atacado. Al mismo tiempo, las chicas en la planta baja escucharon golpes violentos que venían de arriba, como si los muebles estuvieran siendo arrojados contra las paredes. Aterrados, todos se encontraron en el pasillo
intercambiando miradas de incredulidad. No podían entender lo que estaba sucediendo. Mientras discutían lo ocurrido, oyeron algo más: risas que venían de afuera de la casa. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Héctor, visiblemente nervioso, dijo que no quería salir. Se asomaron por la ventana y vieron a una anciana caminando en círculos alrededor de la casa, arrastrando los pies de manera inquietante. La escena era desconcertante. Uno de los chicos, tratando de mostrarse valiente, agarró un palo y decidió salir a enfrentarla. El chico recorrió el perímetro de la casa, pero no encontró rastro de la anciana. Volvió al interior, y todos se miraron sin saber qué pensar. La tensión era palpable. Héctor estaba asomado a la ventana, cuando los otros tres vieron una sombra enorme que llegaba hasta el techo, inclinándose detrás de él. Se pusieron nerviosos, notando que Héctor actuaba cada vez más extraño. Intentaron calmarse un poco y decidieron irse a dormir. Pero sobre la 1 o las 2 de la madrugada, se despertaron al escuchar algo extraño: ladridos de perros, como una jauría completa que parecía acercarse. Lo más raro era que sabían que no había animales en la zona, pero los ladridos sonaban cada vez más cerca. Revisaron afuera con linternas, pero no vieron nada. Agotados, durmieron a ratos, lo poco que pudieron. A la mañana siguiente se levantaron mal, comentando que todos habían tenido pesadillas. Héctor, por su parte, decidió irse a duchar. Cuando salió del baño, la situación se volvió aún más aterradora. Estaba cubierto de sangre, con arañazos más profundos en los brazos y la espalda. Nadie entendía cómo había ocurrido, pero él no daba explicaciones. La desconfianza hacia él creció. Le volvieron a preguntar y él simplemente dijo que se había caído. Decidieron que no podían seguir dentro de la casa, así que salieron a un porche. Las horas pasaban lentamente, apenas hablaban con Héctor. La tensión era insoportable. Cerca de las 6 de la tarde, una de las chicas decidió entrar a la casa para buscar comida. Apenas cruzó la puerta, ésta se cerró violentamente tras ella. Sus gritos resonaron por toda la casa. Cuando finalmente salió, pálida y temblorosa, les dijo que había visto a la anciana y que las puertas dentro de la casa se abrían y cerraban solas. Héctor, de repente, mostró interés y dijo que quería ver a la anciana. Fueron hacia la puerta, pero ésta se cerró con fuerza, como si algo en el interior la estuviera empujando. Finalmente lograron abrirla, pero la casa estaba completamente vacía. Solo querían que el tiempo pasara. No entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Cuando cayó la noche, decidieron no dormir cerca de Héctor, por la desconfianza que sentían hacia él. Los tres decidieron dormir juntos en una habitación, mientras Héctor se quedó solo. Ya en la habitación, comenzaron a hablar, sospechando que Héctor tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. Al llegar la madrugada, gritos ensordecedores provenientes de la planta superior los despertaron de nuevo. Héctor, lleno de pánico, subió corriendo las escaleras y se encontró con una escena macabra. Las 2 chicas estaban cubiertas de sangre y el otro chico sostenía un cuchillo que le había quitado a una de las chicas. Ella estaba como en trance, había intentado atacarlos. Decidieron que nadie más dormiría hasta que Sergio viniera a recogerlos. Cuando Sergio llegó y vio el estado en el que estaban, ensangrentados y demacrados, les preguntó qué había pasado. Nadie quiso hablar. Solo le dijeron que debían irse rápido. A mitad del trayecto, una de las chicas comenzó a hablar, contando lo sucedido. Sergio, a quien siempre le habían interesado los temas espirituales, les dijo que conocía a alguien que hacía limpiezas de espíritus. Les advirtió que, si no hacían algo, lo que les había ocurrido podría perseguirlos. Cuando llegaron a la casa de la persona que hacía las limpiezas, le contaron todo. La mujer los llevó a una sala pequeña y comenzó a realizar varios rituales. Al principio, todo fue bastante general, pero en el último ritual encendió unas ramas con alcohol
y les advirtió que tuvieran cuidado con la llama. Al principio, las ramas prendieron de manera normal, pero de repente el fuego retrocedió, casi apagándose. Fue entonces cuando una figura envuelta en llamas apareció y se dirigió lentamente hacia la pared. Cuando la figura se detuvo, aparecieron 3 rostros de mujeres ancianas en la pared. La mujer que hacía la limpia empezó a maldecir y gritó: «¡Iros de aquí! Alguien de vosotros se ha metido con las 3 ancianas». El grupo salió de allí lo más rápido que pudo. Héctor nunca quiso contar lo que había pasado, pero a la mañana siguiente, la mujer que hizo la limpieza fue encontrada sin vida. Después de todo esto, al grupo de amigos no les volvió a pasar nada, pero nunca más volvieron a tener contacto con Héctor. Todos tenían la certeza de que había estado involucrado en algo más oscuro, quizás en algún ritual del que nunca habló. Algunas verdades son demasiado oscuras para salir a la luz, y lo que pasó aquel fin de semana es una de ellas. ¿Alguna vez te has preguntado qué historias esconden los objetos de segunda mano? A veces, lo que llega a nuestras manos no es solo un objeto, sino el eco de lo que otros vivieron antes. Lo que estás a punto de escuchar te hará pensar 2 veces antes de llevar algo a casa sin saber lo que arrastra consigo. Todo comenzó con algo que hacemos todos los días: buscar ofertas. Hugo se ganaba la vida revendiendo cosas de segunda mano que compraba en internet, desde ropa y gadgets electrónicos hasta muebles. Nada se le escapaba. Siempre encontraba un buen precio, lo arreglaba un poco y lo revendía con una pequeña ganancia. Un día, mientras navegaba por una app de ventas, encontró unos cascos inalámbricos a un precio increíble. Usados pero en buen estado, decía el anuncio. Era la típica oportunidad que no podía dejar pasar. Lo que le extrañó fue un comentario debajo del anuncio: «No los uses por mucho tiempo». ¿Qué significaba eso? Pensó que sería una broma o un simple comentario sin sentido, pero lo cierto es que la oferta era irresistible. Así que los compró. Cuando los cascos llegaron, todo parecía normal. Un poco gastados, pero nada fuera de lo común. Hugo los limpió y los probó al instante. Funcionaban bien, el sonido era claro, incluso mejores de lo que esperaba. Los usó toda la tarde sin problemas. Al día siguiente, notó que algo extraño pasaba cuando se los ponía. El sonido era cada vez más bajo, incluso con el volumen al máximo. Pensó que estaban fallando, así que los desconectó y probó otros cascos, pero esos funcionaban perfectamente. No le dio mucha importancia y decidió dejarlo para después. Esa noche, mientras estaba en la cama viendo vídeos en su móvil, de repente el sonido se cortó por completo. Hugo pensó que era un fallo del móvil, pero entonces se dio cuenta de que los cascos se habían conectado solos. Los había dejado en la mesa del salón, a varios metros de distancia. Los desconectó de inmediato, sin pensar mucho más en ello. Un fallo de Bluetooth, pensó. Pasados unos días, después de estar todo el día buscando ofertas sin encontrar nada interesante, cenó y se puso a ver una película. Por la mitad, el sonido de la televisión empezó a fallar. Solo se oían las voces de los diálogos. La música de fondo no se escuchaba. Era una escena épica en la que sabía que había banda sonora, ya que la había visto varias veces. Probó a poner un vídeo en YouTube de música y comprobó que la música no se escuchaba, pero cuando reproducía entrevistas con gente hablando, sí que se oían las voces. Le mandó un WhatsApp a un amigo que entendía de electrónica y le pidió que se pasara para revisar qué le pasaba a la televisión. Cuando su amigo llegó y la revisó, le comentó que no veía nada raro, pero que en el mundo de la electrónica todo puede pasar, y que tal vez el sonido se había averiado. Una mañana, revisando su móvil, Hugo vio 50 grabaciones de audio que no recordaba haber hecho. Todas estaban en silencio. No tenía sentido. Comenzó a preocuparse seriamente cuando notó que los cascos empezaban a encenderse solos. Los dejaba en cualquier sitio, pero no importaba la distancia. En mitad de la noche, los veía conectarse a su móvil sin que nadie los tocara. Los cogió,
Se los puso y notó un zumbido molesto. Intentó quitárselos, pero era como si estuvieran pegados a sus oídos. Desesperado, intentó tirar de los cascos, pero era inútil. El zumbido aumentaba. Mientras caminaba por la casa intentando deshacerse de ellos, todo lo que lo rodeaba parecía apagarse. Primero, dejó de escuchar el crujido de sus pasos sobre el suelo. Luego, el zumbido en su cabeza comenzó a mezclarse con un silencio absoluto. Intentó gritar, pero no se escuchaba ni una palabra. Tras lograr arrancarse los cascos con dolor, se dio cuenta de que el zumbido había cesado. El mensaje que leyó al comprarlos, "No los uses por mucho tiempo", volvía una y otra vez a su mente. Algo no encajaba y sentía que no todo era una simple coincidencia. Decidió investigar más a fondo. Abrió su ordenador y comenzó a buscar cualquier referencia a los cascos en Internet. Tras varias horas navegando por páginas de reseñas y foros oscuros, encontró un comentario que mencionaba una web de leyendas urbanas, creada por una persona cuyo nombre coincidía con el del comentario que lo había intrigado desde el principio. La página tenía relatos de objetos malditos, casas embrujadas y experiencias que pocos se atrevían a contar. Entre ellas, una historia llamó su atención: la leyenda de unos cascos inalámbricos que causaban zumbidos y llevaban a sus dueños a la muerte. La descripción era inquietantemente familiar. Cascos blancos, con dos detalles distintivos. En el auricular izquierdo, 3 pequeños puntos perfectamente alineados, como si hubieran sido pintados a mano. En el derecho, 2 puntos similares. Además, una leve fisura en la parte superior, apenas visible, pero perceptible al tacto. Hugo miró los cascos sobre su mesa y el sudor frío recorrió su espalda. Los 3 puntos blancos en el auricular izquierdo y los 2 en el derecho estaban allí, exactamente como describía la leyenda. Corrió los dedos por la parte superior y sintió la pequeña fisura que había pasado desapercibida antes. No había duda, eran los mismos cascos de la leyenda. Al seguir leyendo, Hugo descubrió más detalles escalofriantes. Las personas que intentaban destruir los cascos fracasaban, siempre volvían, pero había una forma de librarse de ellos: ponerlos a la venta y transferir la maldición a otra persona. Sintió una mezcla de alivio y terror. Tenía una salida, pero a un alto precio. Se puso en contacto con el creador de la página web, usando un correo electrónico que había encontrado al final de la leyenda. Le pidió más información sobre los cascos, describiendo con detalle lo que le estaba ocurriendo. Minutos más tarde, recibió una respuesta breve: "Te llamaré". Hugo decidió que poner los cascos a la venta era la única forma de escapar de la maldición. Sabía que estaba mal condenar a alguien más, pero no veía otra opción. Publicó un anuncio en la misma app donde los había comprado, con una descripción sencilla: cascos inalámbricos, usados, buen estado. El teléfono de Hugo vibró. Era un mensaje de voz del creador de la página. Al reproducirlo, sin embargo, no pudo entender nada. El mensaje estaba lleno de ruidos distorsionados, un zumbido que reconocía demasiado bien. Intentó reproducirlo varias veces, pero no conseguía descifrar lo que decía. La frustración se apoderó de él. En ese momento, la notificación de la app de ventas apareció en su móvil. Alguien había comprado los cascos. El alivio fue inmediato, pero también breve. Justo en el momento en que la transacción se completó, su móvil vibró nuevamente. Un mensaje de texto del creador de la web apareció en la pantalla. Lo abrió, y lo que leyó le heló la sangre. La leyenda dice que si la transacción se efectúa el mismo día, morirás antes del amanecer. Intentó cancelar la venta de inmediato, pero le fue imposible. El zumbido que antes había desaparecido, ahora regresó con una fuerza aterradora. Cayó al suelo, sin fuerzas para levantarse, mientras su visión se nublaba. Al día siguiente, fue encontrado muerto en su apartamento.
No había signos de violencia, ni una causa evidente de muerte. Los cascos habían desaparecido, enviados al nuevo comprador que los había adquirido. Después de lo que le ocurrió a Hugo, los cascos malditos cambiaron de manos una vez más. Algunos piensan que la leyenda es solo un cuento más, pero otros aseguran que estos cascos llevan consigo un destino ineludible. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.